minutos necesito activar mi glándula pineal. Todo. Pero vamos a hablar, ¿sabes qué, Joaco? Diga. De un tema muy interesante que son los miedos. Si usted tiene miedo a algo, los miedos son externos los miedos. Eso es lo que yo he podido aprender a través de la lectura. Vamos a ver si estoy bien, estoy mal. Para eso viene nuestra psicóloga clínica de la Universidad de Chile, la gran Lita Donoso, a nuestro programa Melate. Adelante, Lita, bienvenida. Eso, ¿Cómo está usted? Bien, Miguel. Bienvenida. Gracias. Oye, qué buen tema este de los miedos. Bueno, Un tema importantísimo. Sí. La gente se mueve a veces más por miedo que por amor. Es verdad. Miedo, hay miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo al A las qué dirán. pérdidas. ¿Ah? A las pérdidas. A las pérdidas. Muy bueno, adelante, Lita, Gracias. porque vamos a desarrollar este tema en forma espectacular en este día lunes acá en Melate. Primero que todo, ¿cómo podríamos definir el miedo? ¿Qué es miedo? Yo planteo dos definiciones del miedo. Una que es la psicológica típica, la que se conoce tradicionalmente como la expectativa ansiosa de un evento negativo que te va a ocurrir. Miedo a algo que te amenaza o te pone en peligro, o sea, sensación ansiosa Ya. de algo que te pone en peligro, en riesgo, a ti o a algún ser querido, se llama miedo. Es una emoción, en verdad. Ya, pero esta emoción es en base a lo que nos metieron en la cabeza, es en base a una experiencia que hemos tenido y que no queremos volver a repetirla. Lo que tú estás diciendo es cierto, pero lo más tremendo de todo, que es en base a algo que no ha ocurrido y que de ocurrir sería un evento que llamamos futuro, ¿Ya? que tampoco existe. ¿Quién ha estado en el futuro? Sí, no, pero así todo, por ejemplo, yo puedo haber tenido una mala experiencia con algo, Eso- tanto emocional, física, y que en definitiva que si yo estoy repitiendo algunos patrones, me puede decir, puede volver a pasar por lo mismo. Eso se llama trauma, ¿verdad? ya. La experiencia que tuvimos genera un trauma. El trauma puede generar miedo. Puede ocurrir eso, en verdad. Ya. Pero lo que a mí me llama más la atención es cómo el miedo logra ser una experiencia tan determinante al momento de vivir lo cotidiano, Ajá. al momento de elegir. Yo me di cuenta cuando era psicóloga clínica y atendía a mis pacientes, cómo el miedo invadía por lo que tú dices, por un trauma, ¿verdad? Claro. El miedo se genera en un trauma, una experiencia que te ocurrió y que tú no quieres que se vuelva a repetir. Esa es una alternativa. O algo que nunca te ha ocurrido y que sin embargo te produce pavor, que tiene mucho que ver desde el punto de vista de la psicología transpersonal que yo realizo, de algo que te ocurrió en lo que llamamos otra dimensión de tu existencia, que es otra vida. Que eso no lo puede traer, obviamente, puede existir miedo en el parto, miedo antes de haber En el nacido, embarazo. en el embarazo, ¿no es Sí. cierto? Un montón de miedos que obviamente uno no se explica hoy por hoy. ¿Por qué yo le tengo miedo a esto si nunca viví una experiencia con esto? Así es. Y absolutamente en todos los rangos, ¿no es cierto? En todos los rangos, entonces hablemos de un trauma. Ya. La persona tiene un trauma y tiene miedo de repetir la experiencia asociada al trauma. ¿Sabes qué? El otro día estaba hablando con una persona y él me decía, ¿sabes qué? Le tengo un terror, un miedo a que llegue la noche, porque no puedo dormir. Entonces, esa persona, por ejemplo, a las 4 o 5 de la tarde ya empezaba a Empieza. sufrir, pero a Exacto. sufrir, me dice, Sí. yo empiezo a sufrir. Exactamente. Porque viene, yo por ejemplo me dice, cuando viene el invierno, se empieza a oscurecer antes, me empieza a dar pavor porque yo sé que no voy a poder dormir. Exactamente. Entonces esa persona empieza a tener una experiencia dolorosa a partir de las 4 de la tarde. Claro, Y no tiene ninguna certeza de que no vaya a dormir. claro. No puede decir, yo te aseguro que no voy a dormir, pero él empieza a sentir que no va a dormir. ¿Qué genera con eso? Una nueva realidad. Claro. Y llega la noche y no va a dormir. Pero claro, tienes toda la razón, porque los miedos entonces, y el miedo en particular, es algo que nosotros suponemos que va a ocurrir. Está en nuestra mente la información, no en la realidad. Claro, Por ejemplo, nosotros ahora que estamos conversando acá de un tema X, no estamos sintiendo miedo de nada. Claro. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en una experiencia del momento, del aquí y del ahora. Pero si de repente hay un ruido allá afuera, estruendoso, nos vamos a poner alerta, vamos a querer saber qué pasó y nuestro foco de atención se va del presente y se va al futuro. ¿Qué habrá sido eso? ¿Una bomba, un ladrón, un asalto? Empieza tu mente a fabricar una situación que genere ese miedo, Ajá. pero está en la mente. ahora, está en la mente, pero también lo externo potencia ese miedo. Te lo voy Sigue a- en la mente. Sí, sigue en la mente. Sigue en la Te lo mente. quería graficar de la siguiente manera. Hoy por hoy vemos, por ejemplo, me pasa a mí, Ya. de verdad que yo estoy asustado porque
vemos todas las noticias, los famosos portonazos, Sí. los asaltos en las casas. Por lo tanto, yo ya no estoy durmiendo tranquilo, siento un ruido, siento que los perros ladran y me pongo atento. Después, por ejemplo, me pasan los semáforos en rojo, empiezo a mirar por el espejo, empiezo a perseguir, que me van a venir a robar, que el portonazo, que todo. Es un miedo que también uno lo adquiere externo, pero tienes razón, está solo en mi mente. Siempre está en tu mente. Ahora, ¿qué está fabricando tu mente? Por la ley de la atracción, un evento así. Así, ¿ah? Claro. Yo mientras más fabrico en la mente Exacta- algo negativo, más posibilidades tengo que Por ocurra. supuesto, y te explico por qué. Porque el pensamiento es una frecuencia de onda eléctrica. Tu sentimiento, que es esa apretada de la guata, ¿no es cierto? Es una frecuencia de onda magnética. Si se empiezan a hacer coincidir esas ondas, de pronto vas a generar ese evento, vas a atraer al evento. Al supuesto ladrón, al supuesto portonazo, yo estoy Exacto. atrayendo de alguna manera esa energía. Exactamente. Ahora, un dato para todos nuestros televidentes, ¿cómo yo venzo ese miedo? ¿Cómo yo me lo saco de la mente? ¿Cómo yo empiezo a decir, ¿sabes qué? Vi a Lalita Donoso y el miedo es parte del futuro y estoy viendo el presente. ¿Cómo yo me convenzo de eso? Vamos a decir, ¿qué es lo opuesto al miedo? No es el coraje, porque una persona puede ser muy valiente y en el fondo ser un psicópata, por Claro. decirte. Lo opuesto en realidad al miedo es el amor. Es esa energía que se genera cuando tú tienes la certeza de que tu poder creativo, que es lo que hemos estado aprendiendo a través de alquimia, viene de esa fuente que tú también eres. Tiene que ver con frecuencias de onda. Si tú estás vibrando en conexión, sientes amor y esa energía empieza a hacerse alta, vamos ¿Ya? a decir. ¿Dónde está el miedo? Acá. El amor está acá. ¿Dónde está el delincuente? ¿Vibrando acá o acá? Abajo. Allá está la cosa. Entonces, cuando tú estás vibrando acá, no te puedes encontrar con esta realidad de acá. Es un tema de encaje de frecuencia. Eso es lo que experimentan los alquimistas, que ya tenemos mucha gente que ha empezado a practicar con el programa. Ajá. Y que empiezan a sentir esa paz, esa certeza, porque es un tema tan simple como aprender a elevar nuestra frecuencia vibratoria. ¿Cómo elevo yo la frecuencia vibratoria, mi querida Lita? Por ejemplo, para el diario vivir, que de repente tenemos tanto miedo al ridículo, al que dirán. Esto, por ejemplo, de enfrentarse a público. La gente que está en una entrevista de trabajo dice... Y le cuesta, y hay personas que incluso no quedan en el trabajo por lo nerviosa que se ponen y por Sí. el miedo que les da esa entrevista de trabajo. ¿Cómo yo empiezo a vencer? ¿Cómo digo, me quiero cambiar de frecuencia, quiero hablar desde el amor? ¿Cómo yo enfrento esa entrevista? Mira, me gustaría contarte dos ejemplos que son muy potentes de las personas que practican alquimia. Yo recuerdo un joven argentino que hoy día es facilitador, es un psicólogo de Argentina, que gracias a la experiencia de haber tenido el encuentro con alquimia se dedica ahora a facilitar, él facilita el método en México. Bueno, este chico recién había aprendido el método. Entonces se sube con su bicicleta, con su fono, su teléfono a un tren. Los trenes solían y suelen ser peligrosos en Argentina. Entonces, en el sector del tren, y dice que en una estación suben 6 chicos. Y se acercan a él y le dicen, entrégame, le dijeron. Entregame, Le dijo, entregame el teléfono. Qué sé yo. Entonces él inmediatamente dice que pensó, bueno, yo soy experto en Kung Fu, a este lo bajo por aquí. Y de repente se acuerda que él tiene la llave maestra. Estos son segundos, ¿no? ¿Ya? Y dice, enciendo, conecto, entra en la tal como se los he enseñado, y empieza a subir su frecuencia. Y dice que en un momento los chicos se ponen frente a él y se miran unos a otros y se bajan en la siguiente estación. ¿Qué ocurrió si pudiéramos ver lo que ocurrió a nivel energético? Él, en lugar de entrar en el miedo, sintoniza con los asaltantes. Los asaltantes también tienen miedo, mucho miedo, a que los maten, a que los tomen claro. presos. Están vibrando el miedo. Él eligió la activación, de estos son segundos, sube su frecuencia y no hay encaje. Por lo tanto, ellos desaparecen de tu experiencia. Okay. Yo lo experimentaba. Sí, claro, también, pero sí. no solamente en algo delictivo, sino que en otras situaciones. En otras situaciones. Por ejemplo, te voy a contar realmente lo que nos pasó con mi marido hace horas. Nos fuimos de viaje y en verdad estábamos muy entusiasmados conversando y nos distrajimos un segundo. ¿Ya? No nos dimos cuenta, porque estábamos los dos muy distraídos,
pero muy conectada, porque cuando hablamos cosas lindas. Ah, ya. Entonces, el auto, o sea, hicimos un adelanto muy peligroso y nos encontramos de frente con nuestro auto. El hombre se bajó así, como sintiendo que había nacido nuevo, porque en ese instante me conecté, no entré en el miedo, sino que entré en la conexión y realmente no pasó Nada. nada. ¿Pero qué pasó? ¿El auto se quedó para el lado, se Los frenó? dos ¿Qué es lo espejos que- volaron, ¿ah? No. Ah, alcanzaron a Sí. rozar. Eso- Y tú en instante, eso es Eso- microsegundo. un microsegundo, y ese microsegundo cambia toda tu realidad. Ajá. Porque en vez de entrar en el miedo es limitante de la experiencia Ahora, Lita, humana. nosotros en el diario vivir, ¿cómo es posible para que le enseñemos y aprendamos todo además, no transmitirle miedo a nuestros hijos? Pues siempre estamos, cuidado con eso, que no te vaya a caer, que no, que cuando son adolescentes no, que te van a saltar, que el permiso hasta tal hora porque la gente anda muy mala. Desde muy niños, desde guagua, nosotros empezamos a inculcar este miedo. Es que eso es un hábito que no se va a acabar en cuanto el adulto no termine con sus propios miedos o con su propia tendencia al miedo. Es muy difícil enseñarle a un niño, mira, no es bueno tener miedo, es bueno andar confiado por la vida y suena el timbre y dice, cierra la puerta, no, ¿entiendes? obvio. O no conteste el teléfono. Hay que practicar con el ejemplo. Exacto, entonces el adulto tiene que aprender, o puede aprender, porque nadie tiene que hacer nada, en realidad no es un deber. Yo digo, desde el punto de vista espiritual, vamos a hablar ahora qué es el miedo desde el punto de vista espiritual, que es el enfoque que a mí me parece mucho más interesante. ¿Ya? El miedo surge cuando la persona olvida quién es realmente. El miedo surge cuando una persona desconoce sus verdaderos poderes creativos. Ahí surge el miedo, Ya. porque si nosotros tuviéramos la certeza de que tenemos nuestros códigos ancestrales de cómo entrar permanentemente en esa frecuencia amorosa, no podríamos sentir miedo jamás. Ahora entonces la recomendación es a conocernos. ¿Qué es lo que tengo yo? Primero, a O sea, conocer. a conocernos es lo primero. ¿Qué puedo potenciar de mí? ¿Qué es lo que mejor hago o soy yo? De Y alguna quizás manera. también una revisión interna de nuestras reacciones. Las reacciones son respuestas emocionales, respuestas afectivas frente a eventos externos. Ajá. Si nosotros pudiéramos observar qué nos produce rabia, qué nos produce molestia, qué nos produce irascibilidad, podríamos decir, ¿qué hay detrás de esto? Y te vas a dar cuenta que es miedo. Y el miedo es un círculo vicioso, Ya. porque empiezas con una pequeña ideíta, una pequeña sensación y se va tornando una experiencia Y se va absolutamente agrandando. devastadora. Ahora, pero- Hay que aprender a operar la mente es Ahora muy... básicamente también el miedo tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con lo desconocido. Es lo que Exactamente. no dominamos. Exacto. Eso desconocido que, por ejemplo, el día de mañana dicen, usted está enfermo de algo. Y uno le empieza a tener miedo a eso, Sí. porque no conoce la enfermedad, Sí. porque no sé, y se empieza a pasar el típico que nosotros hicimos acá en Chile, nos pasamos el rollo. El rollo, ¿sí? Entonces somos muy rollentos Sí. además. Hay que cortar eso. Hay que aprender primero, tal como tú dices, a cortar el vicio de la mente. Porque la mente comienza con una pequeña cosita y tú le sigues alimentando y le empiezas a dar poder. Por ejemplo, ¿qué he visto yo en las personas que les diagnostican cáncer? Esto lo hablé con un médico, estamos haciendo una investigación con el método de alquimia en el cáncer, Ya. que es como el terror de la gente, ¿no es verdad? Entonces uno de los médicos, Harald Riesler se llama el médico, dijo que a él le interesaba participar en la investigación por una cosa muy sencilla, muy científico fue él. Dijo, mira, yo he visto mujeres que llegan con una metástasis y yo les tengo que dar el diagnóstico de la metástasis. Entonces la mujer le dice, todo afligido, dice, y casi me consuela, dice, doctor, no se preocupe, yo no me voy a morir, yo tengo hijos, yo tengo que vivir, bla, bla, y empieza, yo voy a hacer todo lo posible, y dice que esa mujer empieza a hacer de todo, terapia alternativa, qué sé yo, y en un año no tienen nada. Así como ha visto mujeres que tienen un quiste enano que se puede tratar, que para ellos es súper simple de curar, y entran en el pánico, en el miedo, y en 3 Y ese meses... quiste se transforma en En metástasis. 3 meses no están en este mundo. En 3 Pero meses. a no ese están. nivel es el A poder de ese- la mente. A ese, nivel. es tener, no es ni siquiera actitud, es tener la mente y cambiar la frecuencia. Tal cual. Y el conocimiento de que tú puedes controlar esa mente loca.
Lo dice un médico, y yo creo que si nosotros entrevistamos a muchos médicos, nos van a decir lo mismo, va a decir que es el miedo el que mata. En cambio, cuando la persona... Dice el miedo a la muerte, el miedo a cómo se va a desarrollar la enfermedad, Yo el creo miedo que a todo sí, eso desconocido, exacto, a lo que no dominamos. A lo que no dominamos. Y resulta que no dominamos nada, ¿eh? O sea, de pasada te digo, ¿qué controlamos? ¿Eso qué controlamos? Nada. También es una cosa que está en nuestra mente, que creemos controlar cosas. Que creemos que no controlamos nada. Ajá. El método alquimia te enseña a controlar tu experiencia desde esa conexión, y cuando tú lo haces desde esa conexión, todo comienza a fluir desde el amor en perfección, y la persona no se enferma, y si se enferma se sana, o no tiene problemas económicos, y los tiene en un momento, los resuelve. Esa es la fórmula que nosotros planteamos para eliminar el miedo. Eso, y ustedes lo hacen a través de alquimia, la gente lo puede ir aprendiendo, además puede empezar a visitar la página web www.alquimia.org para además no tener miedo. ¿Es fácil no tener miedo? No es fácil si no tienes una herramienta eficiente. Es más, en la psicología tradicional te enseñan a que es bueno tener miedo, porque se supone que el miedo te pone en alerta sobre los peligros, pero yo digo, ¿qué peligro hay si tú aprendes a sintonizar y aprendes a crear tus realidades? Pues estamos hablando de cosas potentes, estamos aprendiendo a crear realidades armónicas y perfectas para tu vida. ¿Qué miedo vas a tener? Entonces es una fórmula de enfrentar la vida que es muy práctica. La mente, ¿cómo funciona, mi querida Lita? Y en términos de que es como la vida misma, es que me da la impresión que es más fácil potenciar la mente negativamente que positivamente. Te voy a explicar una cosa. Por ejemplo, una persona que es celópata, se pasa este rollo y la mente empieza a funcionar, y a lo mejor por un pequeño detalle su mente la traicionó, le puso cosas en su cabeza, le empezó a decir cosas para allá, para acá, se dio cuenta de algunas cuestiones, finalmente termina matando a su pareja por los celos, que tenemos muchos casos. Sí. Pero cómo yo esa mente a lo mejor se potenció negativamente muy rápido, positivamente cuesta más, ¿o no? Desde el amor, como tú hablabas. Yo le digo a las personas que van a mis cursos, necesitamos exactamente la misma energía, el mismo monto de energía y el mismo tiempo y el mismo esfuerzo para estar mal que para estar bien. No necesitamos más energía para una cosa o para otra. Nuestra energía la invertimos de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros paradigmas, a nuestras necesidades. Por lo tanto, el celópata que tú estás diciendo va a vivir en el infierno, está condenado a vivir en el infierno porque en su mente va a crear realidades que respondan. La próxima semana vamos a hablar de las emociones y cómo funcionan. Vamos a analizar el caso del celópata, exactamente por qué una persona tiene adicciones emocionales. Esto es un tema muy interesante que lo vamos a reservar en extenso para la próxima ¿Cómo se sesión. busca placer en esas sensaciones? Finalmente, por eso es que es tan difícil deshacerse de las mañas y los vicios emocionales. Pero un celópata finalmente, lo vamos a tocar en la próxima semana, es muy interesante. Un celópata finalmente goza con esto de andar averiguando, andar... Yo no sé si es un gozo, pero tú te has fijado lo que es una adicción. Sí, pues. Tú sabes lo que es una adicción. Yo sé lo que es una adicción. Entonces, una adicción, en el momento en que el tipo está analizando, está con la droga, ¿viste? Analiza, suma, resta, no puede creer los datos como coinciden. En ese momento él está en el éxtasis de la droga. Cuando va, le pega el combo a la mujer, le viene el sentido de realidad, el bajón de la adicción, le da la culpa y vuelve a repetir la conducta. Las emociones son adicciones, lo vamos a ver con detalle la próxima vez. Veámosla con detalle. ¿Sabes qué me interesó ver con detalle lo de la celopatía y lo de un poco que cruza la violencia intrafamiliar? ¿Cómo se va generando todo esto? Vamos a analizarlo la próxima, porque es muy importante, porque además si la gente descarga el método y aplica este conocimiento a lo que está viviendo, va a resolver su situación. La puede descargar la gente a través de la página, ¿no es cierto? Sí. www.alquimia.org, puede descargar la música, los métodos, ahí está la página de Lita Donoso para que usted la descargue en este minuto, a esta hora de la noche o de la tarde, y pueda seguir el método, y el próximo lunes nos encontramos con una nueva sesión de Lita. Para terminar, me gustaría que esa cámara, Lita, tú pudieras dar un mensaje. Suponemos que estamos en tu consulta y queremos que la gente cambie su frecuencia y termine sus miedos. ¿Cómo la podemos empezar a inducir para que cambie eso? Ok. Si a nuestros auditores, a nuestros telespectadores les ha gustado el método alquimia, pueden comprobar que con el método alquimia se pueden deshacer de sus miedos, de la misma forma en que los enseñamos. ¿Se acuerdan? Los 6 pasos de activación, y en el momento en que van a esa caverna violeta a usar la llama violeta, pongan sus miedos unos a unos y
visualicen esa energía transmutadora disolviendo y consumiendo hasta el origen, porque no sabemos cuál es el origen. Pónganlo en práctica, háganlo 10 minutos diarios y van a ver resultados. Perfecto. Van a ver, la gente va liberando sus miedos. Muchas gracias, Lita. Gracias y hasta la próxima semana. Hasta el